Bienvenidos a este su podcast, Dos Voces, una Verdad. Es una enorme bendición que puedan acompañarnos en este día y en serio anhelamos que el Señor nos capacite, nos ayude para que podamos seguir creciendo en su palabra, en su conocimiento y que en esta charla pueda reflejarse una manera de vivir la fe de una manera práctica. Y bueno, seguimos entusiasmados con esta nueva serie que pudimos comenzar la semana pasada y que hoy queremos seguir retomando en búsqueda de la felicidad. Y no sé, a mí me está encantando el hecho de que nosotros estemos intentando de algún modo interpretar cómo podemos ser felices. Y bueno, para poder iniciar, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y si recuerdan, la semana pasada podíamos ver dos bienaventuranzas de las que Jesús nos habla en Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 2. Angie y yo ya platicábamos hace 8 días que las estamos viendo como de una manera un poco desordenada, pero en realidad lo que nosotros intentamos hacer es que se complementen. Y justamente es lo que tenemos planeado para el día de hoy. Vamos a estar hablando del versículo 5 y el versículo 7, donde nos dice Jesús: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Por qué, Angie? ¿Por qué es que relacionamos estas dos bienaventuranzas? Bueno, Jos, te saludo yo desde acá. La verdad es que, relacionamos estas dos porque creíamos que tanto la humildad como el ser misericordioso es algo que va correlacionado en muchos aspectos. O sea, para llegar a ser misericordioso, primero tienes que ser humilde. Entonces, ahí es donde nos gustaría primero explicar de qué se trata el ser humilde bíblicamente y todo lo demás, porque esto es un punto para alcanzar la felicidad en el reino de los cielos. Una vez más, estamos en búsqueda de una felicidad que no viene de este mundo. Y la felicidad que ofrece Jesús a través de su reino, que es básicamente lo que nos está describiendo las bienaventuranzas, es absolutamente diferente a lo que normalmente solemos pensar. Entonces, ¿cómo uno siendo humilde va a poder ser feliz? Nos podríamos pensar en muchas cosas, pero hablando un poco, Jos, de lo que piensa el mundo, ¿no es cierto? Vemos que normalmente el ser humano suele ser una persona orgullosa. Si la humildad es realmente lo que exalta el reino de los cielos, entonces el orgullo no tiene que tener posición aquí. ¿De qué se trataría la humildad entonces? Porque uno dice, no, pues la humildad, vamos a ver, es que yo me por debajé, me sienta menos. ¿A qué se refiere la humildad bíblica? Claro, y creo que es un buen punto para partir con esto, ¿no? Sobre todo porque, como bien decías, como humanos no somos por naturaleza humildes. De hecho, me parece que el orgullo o la soberbia es algo que siempre nos ha representado como humanidad. Y esto lo vemos allí, pensando un poco bíblicamente. Si nos remontamos a Génesis, fue lo primero en lo que cayó el hombre, en que no estaba conforme con solamente ser creación, quería ser como el creador. Entonces, si nos damos cuenta, la humildad es algo que ha faltado en nosotros desde siempre. Pero retomando un poco lo que tú decías, es algo que a la fecha seguimos viendo. Hay personas que piensan que la felicidad se alcanza estando sobre todos y sobre todo teniendo más dinero que los demás, teniendo más, podríamos decir, entre comillas, estatus que los demás, haciendo más cosas que los demás. Entonces, tenemos que conocer, como bien mencionaba Sanjay, qué es la humildad bíblica, qué se requiere. Y creo yo que podremos de alguna manera hablar de la humildad como una forma de vivir sencilla, es decir, no buscando ser el mejor, tener lo mejor, porque pues al final entendemos este concepto que mencionábamos la semana pasada, somos, o bueno, las bienaventuranzas están hablando a aquellos que somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Entonces entendemos con ese concepto que nuestra estancia en esta tierra es pasajera. Entonces tenemos que vivir una vida humilde, una vida sencilla, no ser como que lo que todos van a pisar y que me traten como quieran porque yo soy humilde, yo me dejo, no, sino más bien vivir de una manera mansa, sencilla, tranquila, humilde. Fascinante, Jos, lo que decías, porque entonces Jesús quiere establecer para nosotros alcanzar la felicidad un concepto apropiado de quiénes somos nosotros mismos, es decir, quiénes somos delante de Dios y quiénes debemos ser delante de los hombres. Y cuando Dios entonces nos reorienta nuestros pensamientos y nos dice, tienes que tener esta visión
que es la correcta acerca de ti. Claro, eso va a producir en nosotros esa humildad que no tenemos ya desde Génesis 3, la cual perdimos, la cual ya no está. Pero hay un puntito clave, y es que mira, no sé, hay muchas personas que pudimos ser nosotros cuando no comprendíamos bien qué era el ser humilde según la Biblia, o cómo nuestro corazón está al descubierto. Dios ve todo, ¿sí? Y es ese orgullo disfrazado de buenas acciones. Me gustaría pensar un poco en el sentimiento de superioridad de los fariseos. Incluso el orgullo puede estar presente en medio de una persona que se considera, ustedes no me están viendo, pero entre muchas comillas, religiosa, ¿sí? Entonces, una persona que tiene un comportamiento, wow, pues esa persona puede decir, ah, no, yo aparento, o sea, yo soy una persona humilde, pero eso superficialmente. La humildad que viene del reino de los cielos es una humildad que va a nacer desde el corazón y se expresa hacia afuera. Pues surge la pregunta, ¿no, Jos? O sea, ¿quién soy yo? Bueno, me estás diciendo que tengo un mal concepto de mí mismo, que pienso mucho en mí mismo. Ya diría el apóstol Pablo que nadie piense más de sí mismo, ¿sí? Sino que podamos pensar más en otros que en nosotros mismos. Pero entonces, ¿de qué se trata el pensar adecuadamente de mí? Sí, bueno, respecto a eso que mencionabas, Angie, vaya, o sea, creo que tienes muchísima razón y me encantó que mencionaras a los fariseos, pero no solamente a los fariseos, pensando en un ejemplo práctico, no sé si te ha pasado, o a los que nos escuchan, no sé si les ha pasado, que conocen a alguien que en cierto momento los ayudan, es decir, nos ayudan, ¿no? Y entonces está esta persona que nos vio con necesidad de algo y nos ayudó. Y pues ya está, parece la persona más humilde del mundo, es desprendido, lo hizo aparentemente, como tú decías, de todo corazón, y pues es una persona que su apariencia refleja humildad. Pero pasa el tiempo y no falta el momento en el que te dice, ¿recuerdas cuando yo te ayudé? Ah, y ahorita tú no me ayudaste, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la humildad, no? Porque cuando eres humilde, como bien decías, a diferencia de los fariseos, la humildad del reino es algo que nace en nosotros, no es algo que se necesita actuar, no es algo que se necesita repetir, es algo que por naturaleza el Señor ya pone en nosotros. Pero vaya, yo estaba pensando en ese tipo de personas y digo, ¿cuán fácil es para nosotros caer en esa falsa humildad? En la que decimos, estoy haciendo una buena acción y pues nos sentimos como la persona más humilde. No tenía esa persona que comer y yo le di mi comida. Vaya, qué humildad. Pero después nos damos cuenta que lo hicimos para sentirnos nosotros bien. O que quizás no lo hicimos para sentirnos bien, pero lo hicimos para quedar bien con la gente que vio la acción. Sí, exacto, o sea, como ganar una especie de reconocimiento delante de las personas, una medallita por tu buena actitud. Y entonces se le sube eso la imagen que tiene la gente de ti. Suele pasar, sí. Incluso uno podría decir, yo fui ese tipo de persona. ¡Qué horror! Pero bueno, ahí entonces, ¿cómo lo veríamos? El servicio se da de una manera desinteresada. Y la ayuda que brinda una persona que es realmente humilde según el reino no va a esperar nada a cambio, no va a hacer reclamos. Entiende que la misma gracia que ha dado, ese mismo regalo, esa misma capacidad que tiene para compartir a otros, es dada por el Señor. Así que, pues, no es ni de Él mismo y fue dado a Él para que lo comparta con otros. Me gusta el punto, José, pero extendiendo un poco más la visión, ya para, digamos, verlo de cómo verme a mí mismo. Sí, yo creo que el ser humano cuando entiende que es un pecador, y que ha recibido una y otra vez la paciencia de Dios, la gracia de Dios, ese favor que no merecemos, ese cuidado constante día tras día. Se trata obviamente del Señor y todas esas demostraciones de gracia nos hacen entender que, bueno, así como mi visión de mí mismo es de un gran pecador, soy una persona que ha hecho cosas detestables y ha deshonrado y ha manchado la imagen de Dios. Asimismo, si estás en Cristo, ahora eres sumamente amado por Dios. Y eso te ayuda a vivir en lo práctico de una manera absolutamente distinta. Tomando el ejemplo de Jos, cuando entonces Jos estás haciendo cosas, lo haces porque quieres que otros vean el amor de Dios a través de tu vida, porque quieres que otros vean la paciencia que Dios ha tenido también contigo y tú lo empiezas a manifestar a las otras personas. Entonces van a contemplar a Cristo, al Cristo que tú dices seguir, porque de labios hacia afuera es
muy fácil uno decir muchas cosas, ¿sí? Fingir muchas cosas, pero qué lindo es vivir en esa práctica. Entonces, ahora, ya que sabemos cómo pensar acerca de nosotros mismos, ¿cómo cambia eso, Jos? Que la visión no va a estar centrada en ti. Todo el mundo gira alrededor de Angeli, todo el mundo gira alrededor de Josías. No, gira alrededor de Cristo. Cristo resulta el centro, la razón, el motivo por el cual todas las cosas pasan y por el cual vivimos nuestras vidas. ¿Qué produce eso entonces? Humildad. Es tomar esta idea que tenemos actualmente de que, el hombre es el centro de todo. El universo gira alrededor de mí y gira alrededor de ti. Y todo lo que hagas debe de estar centrado en ti, porque pues mientras a ti no te haga sentir pleno, pues entonces deja de hacerlo. No. Y entonces, según la enseñanza de Jesús, debemos de quitarnos nosotros del centro y que Él sea el centro de atención, que Él sea todo. Que cuando las personas vean tus acciones, no estén viendo y digan, vaya, Josías, que cómo se esfuerza. Angeli, cómo hace las cosas tan bien. No, más bien, Cristo, cómo lo ha capacitado. Vaya, Dios cómo le ha dado de su gracia. Y me encanta porque justamente hablando un poco de gracia, recordaba esta frase de John Newton, quien es quien compuso Sublime Gracia, ¿no? Y me encanta porque él en cierto momento dice, mi memoria está desvaneciéndose, pero aún recuerdo estas dos cosas, que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Y me encanta, me fascina porque nos ayuda esto a mantenernos diariamente humildes. De hecho, creo que sería un excelente ejercicio el recordar esto cada mañana, el poder despertar, inmediatamente tener esta actitud de humildad en la cual reconozcamos lo que verdaderamente somos. Porque normalmente se te dice, no, pues reconoce lo que eres una persona súper talentosa, eres una persona increíble, ¿no? Pero la gran verdad que debemos de recordar para mantenernos humildes diariamente es la siguiente. Somos pecadores, no merecemos nada. Y como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Esto es lo que deberíamos recordar para ser humildes. Y con ello, la siguiente parte. Cristo es un gran Salvador. Y como lo dice la misma bienaventuranza, por medio de la humildad heredaremos la tierra. Jos, cuando hablabas, me acordaba un poco de, yo creo que debemos tener la misma frase, llevárnosla con nosotros diariamente, de lo que decía Juan el Bautista. Sí, en Juan 3:30, Juan el Bautista dice algo que, wow, ya están viniendo a reconocerlo, imagínate. Te están exaltando y están subiéndote y uno normalmente cuando le hacen eso, uno se siente satisfactorio, ¿sí? No, no vamos a negar que no se siente bien, pero él redirige todas esas cosas. ¿Qué dice Juan? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, más de Cristo, menos de mí mismo. Eso es muy complicado, muy difícil. O sea, suena linda la frase, qué bonito, o lo voy a colocar ahí en un post-it, se escucha lindo, pero ya en la práctica es algo que te demanda a ti, el desligarte de todo lo que a ti te gustaría que te exalten, que te reconozcan, y ya es no, bueno, si tengo esto, sí, porque Él me lo ha dado. ¿Te serví de alguna manera? Gloria a Dios, Él me lo permitió. ¿Ves? Entonces redirige todo y ya tu vida cambia. Por eso es que el ciudadano del reino y aquella persona que está en búsqueda de esta felicidad no es igual a los demás. Y no es una felicidad que se consiga a través de las cosas, sino que se consigue a través de ser semejante a una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Después de todo, Él es manso y humilde de corazón. O sea, Jesús vendría siendo una representación de lo que es realmente vivir en humildad en tu día a día. No importa qué tanto te noten a ti, no importa qué tanto reconozcan todo lo que tú haces. Piénsalo de esta manera. Es mejor que lo vean a Él. Es mejor que noten a Cristo. Es mejor que exalten a Cristo. ¿Sí? Porque cuando tú realmente tienes un corazón humilde, vas a gozarte en eso, en que todo vaya hacia tu Señor, tu Salvador. En resumen, ¿qué vendría siendo vos? La humildad produce felicidad porque ya no busca que tu aprobación dependa de otras cosas, sino que ahora depende de Dios y vives para glorificarlo, ¿sí? Claro, y como bien decías al inicio, una bienaventuranza te lleva a la otra. Y creo yo que si ya quedó bastante claro el tema de la humildad, del cual podríamos seguir hablando durante muchísimo tiempo, automáticamente viene a nuestra mente el hecho de que, bueno, al menos yo lo relaciono, muchas veces vemos la humildad como sencillez y desprendimiento, ¿sabes?
en el que dices, tengo esto, pero no tengo problema, te doy, porque es algo que se relaciona un poco con la humildad. Y eso es justamente lo que dice el versículo 7 respecto a los misericordiosos. Dice, sean felices los misericordiosos, pero la misericordia, así como básicamente lo hicimos con humildad, ¿cómo podríamos definir la misericordia? Porque la misericordia puede manifestarse de diferentes formas y no todas son iguales. Por ejemplo, la misericordia de Dios para con nosotros, vaya que fue grande. Y dice la Biblia, ¿no? Su misericordia es nueva día tras día. Cada mañana se renueva. Pero entonces, ¿de qué tipo de misericordia estamos hablando? Más bien, ¿qué tipo de misericordia es la que está pidiendo Cristo de sus hijos, ciudadanos del reino, para poder alcanzar la felicidad? Buen punto, José. Bueno, yo veía la misericordia bíblicamente, era ya como algo de entender el dolor de otro. Colocarte, como dicen por allí, es que tú no te colocas en mis zapatos. Bueno, sí, entonces vendría siendo el pensar en el otro, el entender su situación. Y mira que la humildad es algo que te genera, se causa en el corazón. Pero yo veo la misericordia como algo más práctico, es entender el dolor. Claro, pues mira, Angie, en realidad cuando yo más o menos intentaba comprender definiciones o cómo se entiende la misericordia, me encantaba lo que mencionabas, que antes de ser un acto concreto, es este acto reflexivo en el cual me pongo en los zapatos de esa persona. Ejemplo, es diferente ir caminando en la calle y ver a un hombre ciego, a una mujer quizás de la tercera edad en el piso pidiendo dinero. Es diferente nada más pasar y darle el dinero ya. Si nosotros lo vemos así superficialmente, eso es un acto de misericordia, porque a veces se entiende la misericordia como desprendimiento, como dar, pero en realidad la misericordia va más profundamente a un acto de reflexión, compasión y entendimiento, en el cual yo no solo le estoy dando porque lo pidió, le estoy dando porque estoy teniendo compasión, porque estoy sufriendo lo que él está sufriendo, porque estoy entendiendo la necesidad que ella está teniendo. Creo yo que esa es la misericordia que nos enseñó Cristo. Él no vino a morir porque ya está, nos vio desde el cielo y dijo, pues les voy a ayudar. Él vino con entendimiento de toda la problemática que estaba detrás de nuestro sufrimiento. Y eso es justamente lo que la misericordia bíblica pide de nosotros. Actuar sí en favor de aquellos que lo necesiten, pero comprendiendo qué es lo que ellos están necesitando y cómo nosotros podemos ayudarles. Es bastante profundo porque no solamente es la acción, es la reflexión detrás de esa acción. Muy puntual, pensaba yo en Jesús vio que más que una necesidad física, teníamos una necesidad espiritual que estaba siendo saciada con tantas otras cosas y entonces que viene y te dice, bueno, si vas a experimentar felicidad y si vas a poder realmente llegar a ser misericordioso, déjame enseñarte yo cómo se hace la misericordia, cómo te lleva a actuar la misericordia. Jesús tomó manos a la obra, Jesús dijo, vamos a hacer algo, ¿sí? Y es donde desciende de los cielos y hace su sacrificio en la cruz. O sea, la cruz es un acto de misericordia, de pura misericordia. Y esos actos desinteresados se pueden ver en nuestro día a día. Pero, Jos, ¿por qué es más fácil recibir esa misericordia que llegar a darla? Y una vez más, uniéndolo a la otra bienaventuranza, porque no tenemos la suficiente humildad, sino que con el correcto entendimiento hay una satisfacción en tu corazón que produce Dios de hice esto por el Señor. Le di esto a esta persona o estuve en este momento difícil, la acompañé, la entendí, le comprendí. Sí, incluso, Jos, podríamos extenderlo más allá de un tema que nos puede tocar a todos. ¿Qué tan misericordiosos somos para perdonar? O sea, si Jesús fue capaz de ir a la cruz y perdonar nuestro pecado, perdonar nuestra deuda, porque es un Dios eterno y nuestro pecado está haciendo contra Él. Entonces, Jos, para poder llegar a perdonar a otro y pasar el dolor que nos hizo, pasar la herida que nos causó, ¿cómo podemos ver eso bíblicamente y cómo salir de allí nos va a poder producir realmente una felicidad, esa felicidad que pues estamos buscando? Y es que, a ver, cuando se trata de ser misericordiosos en cuanto al perdón, como mencionaba, se vuelve totalmente difícil, porque es muchísimo más sencillo agarrar y darle
50 pesos, bueno, por ejemplo, aquí en México, alguien que lo necesita, es más sencillo desprenderse de eso que agarrar y perdonar a alguien que desde nuestro punto de vista humano, orgulloso, no merece perdón. Y Jesús nos enseñó una parábola increíble al respecto, Ángel. La voy a contar en la versión resumida. Un rey tenía un siervo que le debía muchísimo dinero, pero entonces le dice, es hora de pagar, no tienes con qué, entonces me queda tu familia, etcétera. Y tú me vas a servir, ¿no? Tú vas a la cárcel. Pero entonces le perdona la deuda porque este siervo le rogó misericordia y lo perdona. Y dice, está bien, no me debes nada, tú y tu familia están a salvo. Pero entonces a ese siervo, un consiervo, le debía muy poco y él no lo perdonó, él no tuvo misericordia. Tomó a su familia, lo mandó a arrestar. Y entonces el rey cuando se entera de esto es como que dice, ¿cómo? Yo lo perdoné, yo tuve de él misericordia. Y él no perdonó, él no tuvo misericordia. Y entonces manda que lo arresten y hace que pague, ¿no? Bueno, Angie, ¿a qué voy con esto? Justamente eso es lo que debemos de entender. Si yo recibí perdón, debo de dar perdón. Si yo recibí misericordia, tengo que dar misericordia. Y no podemos de alguna manera cambiar esta cosa. No hay justificación para decir no. Es que él no merece mi misericordia. Él no es digno de mi perdón. Porque él me dañó, porque él me hizo esto, porque no hay forma de que esa persona pueda merecer misericordia y perdón. Debemos recordar, volviendo a lo que decíamos hace rato, ¿quién soy yo? Y cuando nos preguntemos esto y meditemos todo lo que hemos hecho, vamos a darnos cuenta que nosotros no merecíamos misericordia, que nosotros no éramos dignos de perdón. Y es vital que cuando tengamos que perdonar a alguien, solamente meditemos cuánto nos ha perdonado Dios y veremos que no hay excusa, que la misericordia de Dios ha sido tan grande para con nosotros que simplemente no podemos nosotros frenar nuestra misericordia o limitar nuestra capacidad de perdonar. Pues viéndolo de esa manera resultaría siendo que la humildad nos hace irnos a la misericordia y la misericordia resulta siendo una libertad en nuestro corazón que entonces terminaría produciendo felicidad. ¿Cuántas personas hay por el mundo que tienen lo que el mundo dice que se tiene que tener para poder ser felices, pero cargan con tantas otras cosas como la falta de perdón, esas acciones prácticas y desinteresadas por el otro, el comprender su dolor, el dejar el egoísmo atrás y empiezan a castigar a gente con su corazón cuando eso no produce felicidad según el reino? Entonces, esta felicidad va más elevada de todo lo que podemos imaginar. Y al final, ¿qué pasa? Teniendo una herencia eterna delante de Dios, un reconocimiento de que tenemos algo más allá de nosotros mismos y aparte de eso recibimos esa misma misericordia que damos. Se nos es regresada como un boomerang, lo lanzamos y se nos devuelve a través de esa misericordia que también el Señor tiene diariamente con nosotros. Creo que tuvimos una muy buena conversación en torno a estas dos bienaventuranzas. Espero se haya entendido bien por qué las unimos y por qué resulta siendo tan hermoso verlo de esa manera. Así es como llegaríamos a cerrar este episodio. No se vayan sin seguir reflexionándolo. Háganse preguntas a su corazón. Háganle preguntas al Señor de qué tienen que hacer para poder crecer más en esto. ¿Ya? Pues recuerden, estamos en una serie, así que esperamos escuchen el siguiente episodio y podamos ir pasito a pasito llegando hasta el final de esta serie. Por ahora, nos vamos a despedir Jos y yo, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.